La brisa suave de la noche traía consigo el aroma familiar del mole, que se esparcía por la cocina de la antigua casa familiar, situada en el corazón histórico de Puebla. Las paredes, adornadas con fotos en blanco y negro, atestiguaban momentos de alegría y risas, pero esa noche, la atmósfera estaba cargada de tensión. En la mesa del comedor, la vajilla de cerámica colorida brillaba a la luz tenue del candelabro, mientras las copas de vidrio relucían como estrellas en el cielo oscuro. Diego, el hermano mayor, observaba el ambiente con una mirada distante, perdido en sus propios pensamientos. La presión de la cena familiar pesaba sobre sus hombros, y se sentía cada vez más inquieto. Había regresado a casa no solo para disfrutar de la comida casera, sino también para honrar una tradición que parecía desvanecerse con cada año que pasaba. Sin embargo, la idea de estar en la misma mesa que Alejandro, su hermano menor, lo llenaba de nervios. Los ecos de una discusión pasada aún resonaban en su mente, como cicatrices que nunca sanaron por completo. La mesa estaba compuesta por sus padres, Rosa, una mujer de carácter fuerte y cálido, y Manuel, un hombre sabio que siempre encontraba las palabras adecuadas. Alejandro estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, con la mirada fija en su plato, como si buscara respuestas en el espeso mole que cubría el pollo. El clima de tensión era palpable, y cada uno de los presentes parecía consciente de la sombra que se cernía sobre los dos hermanos. Diego trató de romper el silencio que había envuelto la cena. Con una sonrisa nerviosa, dijo: «Mamá, este mole está delicioso. Realmente superaste la receta del año pasado». Rosa, al escuchar las palabras de su hijo mayor, sonrió, aunque en sus ojos había un destello de preocupación. «Gracias, hijo. Me alegra que te guste. He estado practicando, pero nada se compara a la receta de tu abuela». La conversación se movió entre los padres, quienes compartieron anécdotas sobre la infancia de sus hijos, pero Diego sentía que cada palabra que se decía solo aumentaba la tensión entre él y Alejandro. Alejandro, que parecía absorto en sus pensamientos, levantó la vista por un momento, y sus ojos se encontraron con los de Diego. En ese instante, un silencio incómodo se estableció, y ambos hermanos sabían que había un abismo entre ellos que parecía imposible de cruzar. «¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos hacer mole juntos?», preguntó Diego, intentando recordar un momento más alegre. «Sí, pero lo arruinaste todo», respondió Alejandro, con un tono mordaz que sorprendió a todos en la mesa. Diego frunció el ceño, sintiendo la ira burbujear dentro de él. «Era solo un experimento, Alejandro. Nunca me diste la oportunidad de hacerlo bien. Siempre has sido el favorito de mamá. Nunca has tenido que luchar por nada», replicó Alejandro, la voz llena de resentimiento. El corazón de Diego se hundió ante la acusación. Las palabras de su hermano eran un eco de las viejas heridas que nunca se habían cerrado. Intentó mantener la calma, pero el veneno del resentimiento fluía entre ellos como un río envenenado. «No se trata de ser el favorito. Todos enfrentamos nuestras propias batallas», dijo Diego, tratando de suavizar el ambiente. «¿Batallas? ¿Cómo la que elegiste dejar esta familia?». La voz de Alejandro era un susurro lleno de dolor. La madre, Rosa, sintió la tensión en el aire y decidió intervenir. «Chicos, por favor, es una noche especial. No dejemos que el pasado arruine este momento». Pero era demasiado tarde. La marea de emociones había comenzado a levantarse, y los hermanos estaban atrapados en un ciclo de recriminaciones que parecía interminable. Diego se levantó de la mesa, incapaz de soportar la presión. Su corazón latía con fuerza, y cada paso que daba hacia la puerta se sentía como una huida, una fuga de un conflicto que parecía no tener fin. «Diego, no te vayas», gritó Rosa, pero él ya había cruzado el umbral, sintiendo el aire fresco de la noche como un alivio momentáneo. Fuera, la luna iluminaba las calles empedradas de Puebla, y el sonido de los pasos de Diego resonaba en el silencio. Se sentó en un banco del parque cercano, respirando profundamente. La pelea con Alejandro había desenterrado recuerdos dolorosos que había intentado enterrar.
Se acordaba de su infancia, de los días felices que pasaban juntos, pero también de cómo esos momentos se habían convertido en sombras, eclipsados por la amargura. En su mente, las imágenes de su hermano niño, riendo y jugando, contrastaban con la amargura que ambos habían cultivado. ¿Por qué no podían encontrar el camino de regreso a esos días de alegría? La pregunta giraba en su mente, y cada vez que intentaba buscar una respuesta, sentía que la herida se abría más. Regresó a casa, donde la cena había terminado, y los ecos de risas y discusiones habían sido reemplazados por un silencio pesado. Rosa y Manuel lo esperaban en la sala, sus rostros llenos de preocupación. «Hijo, lo sentimos. Sabemos que la situación es difícil», dijo Manuel, su voz grave y reconfortante. Diego se sentó en el sofá, sintiendo que la frialdad de la situación lo envolvía como una manta pesada. «No sé qué hacer, papá. Alejandro y yo, estamos tan distantes». Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «A veces, las heridas más profundas son las más difíciles de sanar. Pero recuerda, la familia siempre será la familia». Diego asintió, pero en el fondo sabía que había un camino difícil por delante. Aquella noche, el silencio de la casa resonaba como un eco de su propia lucha interna, un recordatorio de que, aunque la distancia entre ellos era dolorosa, el amor que una vez habían compartido seguía vivo, esperando por ser redescubierto. A medida que la noche avanzaba, Diego se dio cuenta de que este momento era solo el comienzo de un viaje largo y emocional. Un viaje que lo llevaría de vuelta a Alejandro, a confrontar los resentimientos e a buscar a reconciliacao que ambos precisaban, mesmo que não soubesse ainda. Lo que ninguno de ellos sabía era que, muito en breve, un evento trágico os obrigaría a se reunir e confrontar suas feridas, revelando o verdadeiro valor do perdão e da familia. Los días pasaban lentamente en Puebla, una ciudad en la que la rutina de la vida diaria parecía inquebrantable. Sin embargo, el corazón de Diego no encontraba consuelo. La conversación con Alejandro había sido un pequeño paso hacia la reconciliación, pero las palabras solas no bastaban para borrar años de distanciamiento. Él sabía que había muchas más capas de dolor y resentimiento que aún no se habían tocado, que aún no habían sido exploradas. Por más que intentaba, las heridas del pasado seguían abiertas, como si el tiempo no hubiera pasado. Diego se encontraba ahora en su departamento de Ciudad de México, rodeado de sus obras, de lienzos inacabados y pinceles desordenados. Había estado viviendo allí durante los últimos 3 años, sumido en el arte, buscando en los colores y formas una manera de expresar lo que no podía decir con palabras. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, ese lugar que alguna vez fue su refugio se había transformado en una jaula, en un espacio claustrofóbico donde las sombras del pasado lo acechaban en cada rincón. Esa mañana, mientras bebía café en la terraza de su pequeño departamento, Diego pensaba en todo lo que había dejado atrás. Miraba las calles bulliciosas de la ciudad, con sus autos, sus personas apresuradas, y su rostro se llenaba de melancolía. Puebla, su ciudad natal, ya no parecía un hogar. Sin embargo, sabía que su regreso allí era inevitable. Algo en su interior le decía que tenía que enfrentarse a su pasado, enfrentar lo que había dejado pendiente con Alejandro, aunque no sabía exactamente por dónde empezar. Mientras tanto, en Puebla, la vida de Alejandro seguía su curso. El negocio de la familia prosperaba, pero había algo en su interior que no lo dejaba tranquilo. El tiempo que pasaba en la tienda, atendiendo clientes y gestionando los detalles de la empresa familiar, era solo una distracción, una manera de evadir lo que realmente lo preocupaba. Su relación con Diego, el distanciamiento con su hermano, lo carcomía por dentro. Las palabras que se dijeron en la última cena seguían resonando en su mente, como un eco que no lograba desvanecerse. El rencor seguía allí, fuerte, profundo, alimentado por años de malentendidos y separaciones. Aunque Alejandro trataba de concentrarse en el trabajo, sentía que algo le faltaba. Había pasado mucho tiempo desde que había hablado de corazón a corazón con Diego. Las discusiones, los reproches y las heridas aún estaban frescas, pero había algo en el fondo de su ser que deseaba una reconciliación.
No sabía si realmente podría perdonar todo lo que había ocurrido, pero su corazón anhelaba que las cosas fueran diferentes. El sentimiento de estar incompleto lo consumía. ¿Todo bien, hermano?, le preguntó su primo Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo había sido como un hermano para Alejandro durante muchos años, y aunque su relación era cercana, nunca lograba hablar con él sobre lo que realmente le preocupaba. Sí, todo bien, respondió Alejandro, forzando una sonrisa, aunque la preocupación seguía marcando sus facciones. Ricardo lo observó con detenimiento y luego se inclinó sobre el mostrador. Mira, si tienes algo en mente, puedes decírmelo. Sabes que te escucho. ¿Estás pensando en Diego? Alejandro no respondió de inmediato. En su interior, sabía que Ricardo tenía razón. No podía seguir guardando todo para sí mismo. Finalmente, soltó un suspiro y miró a su primo. Es difícil, Ricardo. No sé cómo arreglar las cosas con él. La última vez que hablamos, fue como si todo lo que habíamos sido se rompiera en un segundo. Ricardo se apoyó en el mostrador, buscando las palabras adecuadas. Las relaciones son complicadas. Pero si realmente quieres cambiar las cosas, a veces tienes que dar el primer paso, aunque duela. No sé qué pasó entre ustedes, pero te conozco. Sé que tienes el corazón lleno de buenos recuerdos, y esos no desaparecen. Lo que sea que te impida sanar, debes enfrentarlo. Alejandro miró a su primo en silencio, sus palabras calando hondo en su alma. ¿Cómo podía hacerle frente a todo lo que había sucedido? ¿Cómo podría sanar las heridas que Diego había dejado al marcharse? Alejandro estaba atrapado entre el deseo de reconciliación y el miedo al rechazo. Mientras tanto, Diego también estaba lidiando con sus propios demonios. La vida en la ciudad lo había absorbido completamente, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Algo le faltaba. A pesar de estar rodeado de gente, de amigos que lo admiraban por su arte, sentía una desconexión profunda, como si estuviera viviendo una vida ajena. El arte había sido su escape, pero ahora se sentía vacío. Pensó en Alejandro, en las veces que habían jugado juntos de niños, en cómo se habían unido en los momentos difíciles. Todo eso parecía estar en un pasado lejano, uno al que ya no podía regresar. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en su estudio, Diego recibió una llamada inesperada. Era de su madre, Rosa. Diego, necesitamos hablar, dijo ella, su voz cargada de emoción. Tu padre está enfermo, y no sé qué hacer. Te necesito aquí. El corazón de Diego se detuvo por un momento. La preocupación lo invadió. Manuel, su padre, siempre había sido un hombre fuerte, sabio y lleno de vida. ¿Cómo podría estar enfermo? La noticia le golpeó con fuerza, y aunque no lo admitiera en voz alta, un sentimiento de culpa comenzó a invadirlo. ¿Había estado tan concentrado en su propia vida que había descuidado a su familia? Voy a tomar el primer vuelo, respondió Diego rápidamente, sin pensarlo. Mientras se preparaba para regresar a Puebla, su mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que su regreso a la casa familiar significaba enfrentarse a Alejandro, enfrentar los años de distancia y resentimiento. Sin embargo, también sabía que no podía seguir huyendo de lo inevitable. La vida tenía una manera de hacerle ver que no podía seguir adelante sin resolver las cosas con su hermano. En el avión, Diego miraba por la ventana, pensando en el pasado, en lo que había dejado atrás. El aire de la ciudad natal lo recibía con la misma calidez que recordaba, pero también con una sombra de tristeza. Mientras se acercaba a Puebla, las imágenes de su infancia se mezclaban con los recuerdos dolorosos de su última discusión con Alejandro. La última vez que se vieron, las palabras se cortaron como cuchillos. Fue como si algo se rompiera de manera irreversible entre ellos. Pero ahora, con su padre enfermo, Diego sabía que tenía que hacer algo. Tenía que poner fin a esa ruptura, aunque solo fuera por el bien de su familia. La reconciliación no solo era una necesidad personal, sino una necesidad familiar.
No podía seguir viviendo con el peso de la culpa y el dolor que había dejado atrás. Al llegar a Puebla, Diego sintió que el aire del lugar le pesaba en el pecho. La casa familiar lo recibió con la misma calidez que siempre había conocido, pero también con la tensión que ambos hermanos habían dejado en el aire. La espera en el umbral de la puerta era como un presagio de lo que estaba por venir. Cuando cruzó la puerta, su madre lo abrazó con fuerza, pero su mirada hablaba más que cualquier palabra. Sabía que Diego tenía que hablar con Alejandro. Ambos lo sabían. La única pregunta era si estarían dispuestos a enfrentar la verdad. Gancho, lo que Diego no sabía era que, mientras él regresaba, Alejandro también estaba luchando con sus propios sentimientos. En los próximos días, los hermanos se verían obligados a enfrentarse a la verdad de su relación, a las heridas que compartían, y a un destino que, quizás, estaba más cerca de lo que pensaban. El avión tocó tierra en Puebla con una suavidad que parecía contrastar con el nudo en el estómago de Diego. A medida que la aeronave disminuía su velocidad, él observó por la ventana la ciudad que había dejado atrás años atrás. Aunque Puebla era un lugar lleno de historia, cultura y tradiciones, para Diego se había convertido en un recuerdo lejano, uno que había tratado de olvidar mientras buscaba su camino en la Ciudad de México. Pero ahora, en este regreso forzado, algo en su interior le decía que no podía seguir huyendo. Necesitaba enfrentar lo que había dejado atrás, no solo por su padre, sino por él mismo y por Alejandro. Aterrizó en el aeropuerto con el corazón agitado. Recibió un mensaje de su madre poco después, indicándole que su padre estaba en casa y que necesitaba hablar urgentemente con él. Diego apuró el paso, caminando hacia la salida del aeropuerto. A lo lejos, vio a su madre esperando. Su figura era la misma que él recordaba, pero su rostro mostraba señales de la preocupación que había estado viviendo durante los últimos días. «Mamá», dijo Diego con un suspiro, abrazando a Rosa, quien lo recibió con una mezcla de alivio y tristeza. «Hijo, qué bueno que llegaste», respondió ella, pero sus ojos delataban que había algo más en su mente. «Manuel está en la sala. Ha estado muy mal, te necesito aquí, Diego. No solo para él, sino también para nosotros». Diego asintió, pero en su interior sentía una presión que no sabía cómo manejar. Estaba regresando a su casa, al lugar donde había crecido, pero al mismo tiempo, sentía que estaba regresando a un campo de batalla emocional. En su mente, todavía resonaban las últimas palabras que había intercambiado con Alejandro en aquella cena, las palabras que los habían distanciado y que ahora parecían más pesadas que nunca. ¿Cómo podía enfrentarse a su hermano después de todo lo que había sucedido? ¿Qué le diría? Cuando llegó a la casa familiar, fue recibido con la calidez que solo una madre puede ofrecer, pero las paredes de la casa parecían haber absorbido todo el sufrimiento de los últimos años. Los muebles eran los mismos de siempre, pero algo había cambiado en la atmósfera. Las fotografías en las paredes, las sonrisas congeladas en el tiempo, le recordaban una vida que parecía inalcanzable. Manuel, su padre, estaba recostado en el sillón, con la piel pálida y los ojos cansados, pero aún con la dignidad de un hombre que había vivido intensamente. Diego se acercó con cautela. A pesar de la tensión en su pecho, sintió una oleada de emoción al ver a su padre en ese estado vulnerable. Era como si, al mirarlo, se diera cuenta de lo mucho que había estado ausente en su vida. «Papá», susurró Diego, dándose cuenta de que sus palabras no lograban expresar todo lo que sentía. Manuel lo miró con una sonrisa débil pero sincera. «Diego. ¿Cómo estás, hijo?». Su voz sonaba grave, pero todavía mantenía esa calma característica que siempre había tenido. Diego no sabía cómo responder. La distancia entre ellos era palpable, y la culpa comenzó a invadirlo. ¿Por qué había estado tan alejado? ¿Por qué no había regresado antes? Ahora que estaba frente a él, frente a su padre que luchaba contra la enfermedad, Diego sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, pero no sabía si sería capaz de aprovecharla. «Lo siento, papá. No he estado aquí, no he estado con ustedes», dijo Diego con la voz quebrada. Manuel,
A pesar de su estado, levantó lentamente la mano y tocó el brazo de su hijo. No te preocupes, hijo. Lo importante es que estás aquí ahora. Es lo que cuenta, respondió Manuel, con una paz que solo él parecía tener en medio de esa situación. Diego sentó a su lado, tomando la mano de su padre, pero en su corazón había algo que lo preocupaba más que la enfermedad de su padre, su hermano Alejandro. La última vez que había visto a Alejandro, todo había terminado en una pelea. Las palabras hirientes que se dijeron no podían borrarse tan fácilmente. ¿Podría enfrentarse a su hermano? ¿Podrían los dos sanar esa herida que parecía crecer cada día más? Esa misma noche, Rosa preparó la cena como si nada hubiera cambiado. La casa estaba silenciosa, y los tres se sentaron a la mesa, pero algo estaba fuera de lugar. Alejandro no había llegado aún. Diego miró a su madre, quien, al igual que él, sentía la ausencia de su hermano en la casa. Aunque ella no lo decía, su rostro reflejaba la tristeza que ambos compartían. ¿Alejandro no viene?, preguntó Diego, con un tono que trataba de sonar casual, pero que no lograba ocultar la preocupación. Rosa suspiró y miró a su hijo con una mezcla de esperanza y resignación. Está ocupado. Pero yo sé que él vendrá. Sabes que siempre tiene mucho en su mente. Diego sabía que no podía seguir esperando. La situación con Alejandro ya había pasado de ser un simple desacuerdo a convertirse en un muro de incomunicación que parecía imposible de derribar. Decidió ir a buscarlo. Caminó por las calles familiares de Puebla, las mismas calles por las que había corrido de niño, pero todo parecía diferente. Las luces de la ciudad brillaban con una calidez que antes le resultaba acogedora, pero ahora se sentían distantes, como si la ciudad misma le estuviera diciendo que el tiempo había cambiado y que no podía quedarse allí para siempre. Finalmente, llegó a la casa de Alejandro, la cual aún conservaba la misma fachada que tanto le había gustado cuando era joven. Se detuvo frente a la puerta, dudando por un momento. ¿Qué diría? ¿Cómo podía enfrentarse a su hermano después de tanto tiempo? Tocó la puerta con suavidad, y en pocos segundos, Alejandro abrió. Sus ojos, al principio sorprendidos, se suavizaron al ver a Diego, aunque no lograba ocultar la tristeza y la rabia que aún llevaba dentro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Alejandro, la voz llena de incredulidad. Diego no sabía qué decir. Estaba allí, frente a él, pero las palabras no parecían ser suficientes. Sabía que necesitaban hablar, pero, ¿cómo empezar? Tengo que hablar contigo, Alejandro. No sé por dónde empezar, pero necesito que hablemos, dijo Diego, dejando escapar una pequeña sonrisa nerviosa. Alejandro lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si valía la pena escuchar lo que Diego tenía para decir. Finalmente, dio un paso atrás y abrió la puerta. Entra, dijo simplemente, dejando a Diego pasar. Ambos se sentaron en el salón, rodeados por el silencio que solo existía entre los dos. Diego miraba a su hermano, buscando en sus ojos alguna señal de que estaban listos para hablar. Pero, como siempre, la tensión seguía flotando entre ellos. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros, comenzó Diego, tratando de romper el hielo. Alejandro lo miró fijamente, sin decir nada, esperando que su hermano continuara. Sé que te lastimé, y sé que no hay excusa para lo que hice. Me fui sin decir nada, sin explicarte por qué lo hice. Y lo lamento, confesó Diego, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. Alejandro suspiró profundamente, y por un momento, la expresión en su rostro pareció suavizarse. Sin embargo, las palabras que siguieron no fueron fáciles de escuchar. No entiendo por qué lo hiciste. Siempre pensé que éramos un equipo, que siempre nos tendríamos el uno al otro. Pero tú simplemente te fuiste, y me dejaste atrás, dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. Diego no sabía cómo responder a eso. La verdad era que había huido, no solo de su hermano, sino de todo lo que representaba su vida en Puebla. La culpa lo consumía, y las palabras parecían nunca ser suficientes para reparar el daño que había causado.
A pesar de las palabras de Diego, Alejandro seguía guardando resentimiento. El conflicto entre ellos estaba lejos de resolverse, pero algo dentro de ambos hermanos les decía que este era el primer paso. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras ellos luchaban por encontrar un camino hacia la reconciliación, un evento inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. La casa estaba silenciosa, el peso del aire estaba marcado por la incertidumbre y el recuerdo de las antiguas discusiones. Los pasos de Diego resonaban en el pasillo mientras regresaba a la sala donde Alejandro lo había recibido. A pesar de que las palabras habían sido sinceras, había algo inconfesable en el aire, algo que no se podía decir fácilmente. El reencuentro había sido breve, pero las tensiones no se habían resuelto. Diego se sentó en el sillón, mirando fijamente a su hermano, quien permanecía en pie, de brazos cruzados, como si estuviera esperando algo más. Alejandro rompió el silencio. No puedo entender cómo llegamos a esto, Diego. De verdad, no lo puedo entender. Un día estábamos ahí, jugando, riendo, siendo inseparables, y de repente, tú te fuiste, y no dejaste ni una explicación. Las palabras de Alejandro eran como dagas, cortantes y punzantes. Diego lo sabía. Había huido, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si hubiera abandonado todo lo que una vez le dio sentido. El peso de la culpa comenzó a ahogarlo, pero, en lugar de defenderse, se quedó en silencio, intentando encontrar las palabras adecuadas. Lo sé, Alejandro. Lo sé. Dijo, su voz quebrada. No tengo excusas. A veces creo que ni yo mismo entendí por qué lo hice. Quería escapar de todo, de la familia, de lo que esperaban de mí. Quería encontrarme a mí mismo, pero no pensé en lo que dejaba atrás. No pensé en ti. Diego levantó la mirada, encontrándose con los ojos de su hermano. En ellos, vio no solo el dolor de aquellos años de ausencia, sino también una tristeza profunda, una herida que todavía sangraba. Alejandro suspiró y dejó escapar una risa amarga. ¿Encontrarte a ti mismo? Eso suena a excusa, Diego. ¿Y qué de mí? ¿Qué de todo lo que dejamos atrás? No es solo que te hayas ido, es que ni siquiera volviste a buscarme, ni una sola vez. Nos dejamos de hablar, pero no solo fue por tu culpa, ¿sabes? Yo también tenía mis razones. No era solo tu vida la que cambiaba. Yo también estaba luchando con mis propios demonios. La revelación de Alejandro golpeó a Diego como un martillo. Había asumido que él era el único que había sufrido, que el abandono lo había marcado de una manera única, pero la verdad era que Alejandro también llevaba su propio peso, algo que Diego había ignorado durante años. El dolor de su hermano era el mismo dolor que él había estado llevando. Pero, hasta ese momento, Diego no lo había entendido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Diego, con la voz temblorosa, sabiendo que Alejandro nunca había hablado de sus emociones tan abiertamente. Alejandro se giró, mirando hacia la ventana como si buscara algo en el paisaje. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero su expresión seguía oscura, llena de algo que Diego no sabía cómo leer. Siempre sentí que tú eras el favorito de papá, el que nunca tenía que hacer sacrificios. Tú tenías tus sueños, tus aspiraciones. Y yo siempre estaba aquí, ocupándome de la tienda, de los problemas de la familia. No sé, Diego, pero cuando te fuiste, me sentí traicionado. Como si me hubieras dejado con todo el peso de lo que quedaba atrás. Yo quería hacer algo más, pero no tenía ni el tiempo ni las fuerzas para luchar por ello. Y eso, lo sabía, pero nunca me lo dije a mí mismo. Siempre traté de hacer las cosas bien, de ser el hijo ejemplar. Pero me dolió, Diego. Me dolió mucho verte irte sin decirme nada. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire, y Diego se quedó paralizado por la verdad que acababa de escuchar. Nunca imaginó que su hermano hubiera sentido todo eso, todo ese rencor y dolor guardado. Nunca imaginó que el alejamiento de él había sido tan profundo para Alejandro. La culpa le quemaba el pecho.
¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Lo siento, Alejandro. Lo siento de verdad. No me di cuenta de todo lo que estabas pasando. Pensé que mis propios problemas eran los únicos importantes. Pero nunca entendí lo que tú también necesitabas. La respuesta de Alejandro fue silenciosa, pero en su mirada había algo que cambiaba. Había un pequeño rayo de comprensión, como si, por primera vez en muchos años, los hermanos pudieran ver las cicatrices que ambos llevaban. Fue un momento incómodo, pero también importante. Era la primera vez que se enfrentaban de verdad a los sentimientos que habían guardado durante tanto tiempo. La honestidad, aunque dolorosa, comenzó a fluir entre ellos. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Alejandro, con una mezcla de frustración y esperanza. Su tono era más suave, pero aún se sentía el peso del pasado. No lo sé, respondió Diego, apretando los dientes. Pero sé que no quiero seguir así, con este vacío entre nosotros. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. A medida que las palabras de Diego salían, algo dentro de él parecía desbloquearse. Estaba listo para afrontar la verdad, listo para tratar de sanar las viejas heridas. Sabía que no sería fácil. No bastaba con un par de conversaciones para borrar todo lo que había pasado, pero en ese momento, en ese pequeño paso, ya sentía que algo estaba cambiando. Sabes, Diego, yo también quiero intentarlo. No sé si todo volverá a ser como antes, pero, por lo menos podemos dejar de ser extraños, ¿no? Las palabras de Alejandro fueron un bálsamo para el alma de Diego. No importaba lo que pasara después, no importaba cuánto tiempo llevara a reparar los daños, lo que importaba era que finalmente había un deseo genuino de reconciliación. Había una chispa de esperanza que ambos hermanos sentían, aunque el camino hacia la verdadera sanación fuera largo. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo esta vez. Era un silencio lleno de comprensión, de una verdad compartida que, aunque dolorosa, los unía de una manera que hacía tiempo no sucedía. Ambos sabían que estaban empezando de nuevo, que el regreso de Diego a Puebla no era solo para sanar la relación con su padre, sino también para recuperar lo que habían perdido el uno con el otro. Mientras conversaban, la noche llegó lentamente, trayendo consigo la tranquilidad del ocaso. La luz de la luna se reflejaba a través de la ventana, iluminando los rostros de los hermanos, como si el universo mismo estuviera ofreciendo un respiro a ambos. Era un momento de vulnerabilidad, de honestidad, de aceptar que las sombras del pasado podían ser enfrentadas, pero que también había una oportunidad para construir algo nuevo. Gancho, pero aunque el aire se había despejado por un momento, un nuevo desafío estaba a punto de aparecer en sus vidas. La reconciliación entre los hermanos solo era el primer paso. Un evento inesperado, un giro del destino que nadie podía prever, pondría a prueba todo lo que habían comenzado a reconstruir. La paz era solo temporal, y el verdadero reto estaba por llegar. La lluvia comenzó a caer con fuerza, las gotas golpeando los cristales de la ventana como si el cielo mismo tratara de liberar todo el peso que acumulaba. Puebla, aunque ya conocida por sus lluvias repentinas, nunca había parecido tan oscura y sombría. La tormenta que se desató esa noche parecía reflejar la confusión emocional que Diego y Alejandro sentían. Había sido un día extraño, marcado por una sensación de alivio tras la conversación que tuvieron, pero también por una creciente inquietud en el aire, como si todo lo que había sido dicho entre ellos no fuera suficiente para sanar la distancia que aún los separaba. Diego, de regreso en la casa familiar, miraba por la ventana de la sala. La tormenta lo mantenía atrapado dentro, sin poder salir, sin saber qué hacer. A pesar de que había dado ese primer paso hacia la reconciliación, había algo que no podía dejar de sentir, la incomodidad de todo lo no dicho, de las cosas que aún quedaban por resolver. Las viejas heridas no sanaban con solo una conversación. Por otro lado, Alejandro también estaba en la misma casa, pero en su habitación. La lluvia no lo dejaba dormir, y la ansiedad lo mantenía despierto, caminando de un lado a otro. La tormenta, con su sonido ensordecedor, parecía amplificar sus pensamientos,
Y, aunque su hermano había regresado y habían hablado, no podía evitar la sensación de que aún quedaba mucho por decir. Se sentó en la cama, con las manos sobre la cabeza, recordando la última vez que había compartido algo verdaderamente importante con Diego, hacía ya tanto tiempo. La relación con Diego había sido todo para él cuando eran niños. Eran inseparables, compartían todo, los secretos, los sueños, las peleas. Pero todo eso cambió cuando Diego se fue, dejando atrás más que solo una ciudad, dejando atrás a su hermano, a su familia, a sus raíces. Alejandro había aprendido a vivir sin él, pero el dolor de la ausencia nunca desapareció, y ahora que Diego estaba de regreso, no podía quitarse la sensación de que, a pesar de todo, aún seguía vacío. La tormenta golpeaba el techo con tal fuerza que parecía que el mundo entero se iba a derrumbar. El viento soplaba con tal intensidad que las ventanas temblaban, y los truenos retumbaban en el aire, creando una atmósfera tensa, como si la tormenta fuera un reflejo del conflicto interno que ambos hermanos experimentaban. En ese momento, las puertas de la casa crujieron, como si un presagio estuviera por llegar. Diego, aún mirando por la ventana, pensaba en todo lo que había ocurrido en los últimos días. La conversación con Alejandro había sido un paso, sí, pero aún no había claridad en sus corazones. Había demasiados recuerdos, demasiadas cicatrices, y un sinfín de preguntas que seguían sin respuesta. Las palabras no bastaban para curar lo que estaba roto entre ellos. A veces, Diego se preguntaba si el daño era irreparable. La culpa lo asfixiaba, el hecho de que, en su afán de buscar su propia felicidad, había dejado atrás a su hermano, y ahora parecía que todo lo que podía hacer era tratar de reconstruir lo que ya no existía. Pero, ¿era eso posible? Un fuerte golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Diego se giró rápidamente, mirando hacia la entrada. Su madre, Rosa, apareció en el umbral. «Diego, ven, hay algo que necesitamos hablar», dijo ella con una voz grave, seria. Sin saber exactamente qué esperaba encontrar, Diego caminó hacia ella. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, con la voz cargada de incertidumbre. Rosa lo miró, su expresión más dura de lo habitual. «Es tu padre, Diego. Su situación ha empeorado. Hemos intentado todo, pero no sé si va a aguantar mucho más». El corazón de Diego dio un vuelco en su pecho. Durante días, su padre había estado luchando contra una enfermedad que lo debilitaba rápidamente, pero nadie esperaba que fuera tan grave, tan rápido. El miedo se apoderó de él, pero había algo más en sus ojos, algo que Rosa no decía, pero que él podía leer entre líneas. Había algo más detrás de la enfermedad de su padre. Algo que ni él ni su madre se atrevían a decir en voz alta. «Mamá», susurró Diego, tomando su mano. «¿Qué está pasando realmente?». Rosa lo miró fijamente y, por primera vez, se permitió romper. Una lágrima recorrió su rostro, algo que Diego nunca había visto. Su madre, siempre tan fuerte, tan imparable, se desplomó en sus brazos. «Es el estrés, Diego. El peso de los años. Tu padre nunca dejó que lo viéramos, pero está agotado, emocionalmente y físicamente. Todo esto, todo lo que hemos vivido, lo ha afectado más de lo que creemos». Diego cerró los ojos, procesando lo que su madre acababa de decir. La culpa volvió a invadirlo, esta vez con más fuerza. Sabía que, en parte, la enfermedad de su padre también era consecuencia de la distancia que él mismo había creado. Si no hubiera sido tan egoísta, si hubiera estado allí para él, tal vez las cosas no habrían llegado a este punto. Pero el tiempo no volvía atrás, y ahora, lo único que podía hacer era intentar estar presente, intentar hacer lo que pudiera. La tormenta afuera continuaba, y Diego se quedó allí, con su madre abrazada a él, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. Pero lo que él no sabía era que esa noche, en medio de la oscuridad y el estruendo del viento, algo más estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de los próximos días, algo que los haría enfrentarse no solo a sus propios demonios, sino también a una verdad que ninguno de ellos había visto venir. Mientras la tormenta rugía afuera,
y los hermanos se enfrentaban a sus propios miedos y angustias, algo en la casa crujió. Un sonido inconfundible que hizo que todos se detuvieran. Algo estaba por suceder, algo más grande de lo que podían imaginar. Lo que Diego no sabía era que la tormenta no solo era externa, sino que se estaba desatando dentro de su familia, y las consecuencias serían mucho más devastadoras de lo que había anticipado. La noche que siguió a la tormenta fue la más larga que Diego había vivido en mucho tiempo. No pudo dormir. El cansancio de los días anteriores, la preocupación por su padre y la sensación de estar atrapado entre lo que había dejado atrás y lo que tenía que enfrentar, lo mantenían despierto. La lluvia cesó, pero el aire fresco que entró por la ventana no logró calmar su mente. Pensaba en Alejandro, en todo lo que habían compartido y perdido, en la relación rota que todavía no sabía cómo reparar. Pero también pensaba en su padre. El tiempo se les escapaba, y él no podía quedarse atrapado en el pasado. Tenía que hacer algo. Era temprano en la mañana cuando finalmente decidió levantarse. Se arregló rápidamente, con la mente fija en algo que había estado evitando, hablar con Alejandro de una vez por todas. No podía seguir evadiendo la verdad, ni podía dejar que la situación con su padre los empujara aún más lejos. La casa, que antes se había sentido cálida y acogedora, ahora parecía distante, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Cuando Diego salió de su habitación, encontró a Rosa en la cocina, preparando el desayuno con la mirada perdida en la ventana. Ella no necesitaba decir nada, el dolor en sus ojos lo decía todo. Pero había algo en su madre que Diego no entendía completamente. Ella siempre había sido la fuerza de la familia, la que mantenía todo unido, la que cargaba con el peso de las decisiones. Ahora, parecía estar agotada, como si el peso de todo lo que había pasado finalmente la hubiera alcanzado. «Mamá», dijo Diego, acercándose a ella. Rosa se giró lentamente, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia hasta ese momento. «Diego», respondió ella, su voz suave y triste. «Tu padre está descansando. Está muy débil, pero no quiero que te preocupes. Tú también necesitas descansar». Diego asintió, pero el dolor seguía en su pecho. No podía descansar, no cuando todo parecía estar cayendo a su alrededor. «Voy a hablar con Alejandro», dijo con firmeza, a pesar de que el temor le quemaba por dentro. El peso de la responsabilidad lo estaba abrumando. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero también sabía que era necesaria. Rosa lo miró por un momento, como si tratara de evaluar sus palabras. Finalmente, suspiró y asintió, dándole su aprobación. «Hazlo, hijo. A veces, solo necesitamos escuchar lo que el otro tiene que decir. Ya no hay tiempo para dejar que el orgullo nos separe. No sé qué pasará, pero algo debe cambiar». Con esas palabras, Diego se sintió más decidido. Tomó su abrigo, respiró profundamente y salió de la casa, sabiendo que lo que estaba por venir sería un desafío, pero también una oportunidad para sanar lo que se había roto. Al llegar a la casa de Alejandro, Diego notó que el clima había cambiado. La lluvia había cesado, pero el aire aún estaba cargado de humedad. La calle parecía vacía, como si el mundo hubiera dejado de moverse mientras él daba ese paso tan esperado. Al acercarse a la puerta de Alejandro, vio que las luces estaban apagadas. La casa parecía desierta, pero sabía que su hermano estaba allí, en algún lugar, esperando o evadiendo, como él lo había hecho tantas veces antes. Golpeó suavemente la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera lentamente, y allí estaba Alejandro, con una mirada cansada, como si estuviera esperando algo, pero sin saber qué. «Diego», dijo Alejandro, sin sorpresa, pero con una mezcla de incomodidad y alivio en su voz. «¿Qué haces aquí?» Diego lo miró a los ojos, buscando la fortaleza que necesitaba para decir lo que tenía que decir. No podía irse sin intentar sanar lo que estaba roto. «Necesito hablar contigo, Alejandro», dijo Diego, con un tono más firme que el que sentía por dentro. No sabía cómo empezar, pero las palabras estaban ahí, preparándose para salir.
Alejandro se apartó de la puerta y lo invitó a entrar, aunque no había una sonrisa, ni un gesto cálido. Todo seguía siendo tenso, todo seguía siendo una batalla que ninguno de los dos sabía cómo librar. Se sentaron en el sofá, separados por un espacio que, aunque físico, se sentía mucho más grande. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Alejandro, cruzando los brazos, como si se preparara para una discusión. Diego suspiró, sintiendo que el peso de los años de silencio caía sobre él. De todo, Alejandro. De todo lo que hemos callado, de todo lo que ha quedado pendiente entre nosotros. De lo que dejé atrás cuando me fui, de lo que te hice cuando me fui. No sé si con palabras puedo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Quiero que empecemos de nuevo, de alguna manera. Alejandro lo miró en silencio por unos largos momentos, y en su rostro, Diego pudo ver cómo el dolor y la frustración luchaban por salir. Pero también había algo más, una pequeña chispa de esperanza. ¿De nuevo? ¿Empezar de nuevo?, preguntó Alejandro, casi burlándose, pero con un toque de tristeza en su voz. ¿Tú crees que podemos empezar de nuevo después de todo lo que pasó? ¿Después de todo lo que dejaste atrás? ¿Después de todo el tiempo que estuve solo, Diego? Diego sentía el nudo en su garganta, pero no podía detenerse ahora. Lo sé, Alejandro. No estoy pidiendo que olvides lo que pasó. Solo estoy pidiendo una oportunidad para hablar, para escucharnos. No quiero que todo lo que compartimos se quede en el pasado, como si no hubiera significado nada. Hubo un silencio largo entre los dos. Alejandro, por un momento, parecía perdido en sus pensamientos. Finalmente, dejó caer los brazos y se sentó más cerca de Diego. ¿Sabes lo que me dolió más? No fue que te fueras. Todos sabemos que las personas tienen que tomar decisiones, que a veces tienen que salir para encontrar su camino. Pero lo que me dolió fue que nunca me dijiste por qué lo hacías. ¿Sabes cuántas veces me pregunté si había hecho algo mal? ¿Si no era lo suficientemente importante para que me lo dijeras? No entiendo por qué no me hablaste, Diego. No entiendo por qué me dejaste en la oscuridad. Las palabras de Alejandro lo golpearon con fuerza. Cada una de ellas era una herida que él mismo se había causado, sin saberlo, sin quererlo. Diego cerró los ojos, dándose cuenta de que, aunque había intentado justificar su partida, en el fondo sabía que lo que más necesitaba hacer era escuchar a su hermano. Escuchar su dolor, su rabia, su frustración. Lo siento, Alejandro, dijo Diego con voz quebrada. No supe cómo decirte lo que sentía. Pensé que si me iba, las cosas mejorarían. Pero lo único que hice fue alejarme de ti, y eso es algo que nunca debí haber hecho. Te fallé, y lo reconozco. Un silencio pesado llenó la habitación, y por un momento, los dos hermanos se miraron a los ojos, como si pudieran ver las cicatrices que ambos llevaban. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, hubo una comprensión silenciosa entre ellos. Ambos sabían que las palabras no bastaban para sanar lo que se había roto, pero al menos estaban empezando a entenderse. Nunca pensé que te sentías así, Diego, dijo Alejandro, su voz más suave. Yo también he estado luchando, pero nunca supe cómo decírtelo. No sabía cómo pedirte que volvieras, cómo pedirte que no me dejaras solo. Diego sintió que su pecho se aliviaba un poco. No estaba solo en este dolor. Su hermano también había sufrido, y tal vez, esa era la clave, no estaban solos. Se habían alejado, pero ahora, finalmente, se estaban encontrando de nuevo. Vamos a hacer algo, Alejandro, dijo Diego, con determinación en su voz. No importa cuánto tiempo haya pasado, vamos a hacer que esto funcione. Vamos a sanar lo que podamos sanar. No todo se puede arreglar de inmediato, pero al menos podemos empezar a hablar. Alejandro asintió lentamente, y aunque sus ojos seguían reflejando la lucha interna, también había una pequeña luz de esperanza. Era el primer paso, pero el primer paso siempre era el más difícil. Gancho, pero justo cuando los hermanos parecían encontrar un terreno común,
la noticia de la salud de su padre trajo consigo un giro inesperado. Lo que parecía ser un respiro para ambos, un inicio de reconciliación, se convirtió en una prueba más grande, una prueba que pondría a prueba todo lo que acababan de comenzar a reconstruir. La mañana siguiente llegó con un aire denso y cargado de promesas no cumplidas. La conversación entre Diego y Alejandro la noche anterior había sido el primer paso para reconstruir lo que se había roto entre ellos, pero también dejó al descubierto la gravedad de las cicatrices que aún llevaban. Ambos sabían que las palabras, aunque necesarias, no bastaban. Había algo más profundo que debía ser confrontado. La relación de los hermanos no se curaría solo con disculpas, pero al menos estaban empezando a sanar, al menos podían ver que, aunque tarde, aún quedaba esperanza. Sin embargo, esa mañana la calma aparente se desvaneció en cuanto Diego recibió una llamada inesperada. El teléfono sonó con un tono grave, diferente a los de las otras llamadas que había recibido en los últimos días. Con una sensación en el estómago, lo contestó, y al instante, la voz de su madre lo golpeó con una noticia que le heló la sangre. Diego, tu padre no ha despertado. Está en estado crítico. Los médicos no saben si va a aguantar más tiempo. Tenemos que actuar rápido. La voz de Rosa estaba temblorosa, pero contenida, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma. El corazón de Diego se aceleró. No pudo evitar que su mente viajara al pasado, recordando a su padre como el hombre fuerte que siempre había sido, el que nunca mostró debilidad, el que siempre estaba ahí, guiando y apoyando. El hombre que, ahora, se encontraba al borde de la muerte, sin que él hubiera estado allí para acompañarlo en sus últimos momentos. Voy para allá, mamá. No te preocupes. Voy enseguida, dijo Diego, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba. Colgó el teléfono y, por un momento, se quedó allí, paralizado por la noticia. Todo lo que había estado reprimiendo, todos los miedos y las culpas, volvieron de golpe. Tenía que estar con su padre. Tenía que hacer las paces con él. Pero también sabía que ese regreso a la casa familiar significaba enfrentarse de nuevo a las complicaciones que había dejado atrás, a la distancia con su hermano, a todo lo que había sido no dicho. ¿Todo bien? La voz de Alejandro lo sacó de sus pensamientos. Diego lo miró, y en su rostro vio la preocupación de su hermano, que también estaba procesando la noticia. No, respondió Diego con una leve sacudida en la cabeza. Se pasó una mano por el rostro, tratando de calmarse. Papá está muy mal. Lo peor puede pasar en cualquier momento. No sé qué hacer, hermano. Estoy destrozado. Alejandro, por un momento, permaneció en silencio. Los dos se miraron sin palabras, pero en ese instante ambos sabían que la conversación no podía quedar allí. No podían seguir guardando el dolor para sí mismos, no podían seguir mirando la situación desde lejos. Tenían que ser honestos, tenían que unirse en este momento. Diego, yo también no sé qué hacer. Siempre he sentido que he fallado con papá. No estuve allí cuando me necesitaba. Como si todo lo que hubiera hecho no fuera suficiente. Y tú tampoco estuviste. Lo sé que tenías tus razones, pero me duele pensar que nunca volviste. Las palabras de Alejandro fueron como una descarga eléctrica. Había algo profundo en su tono, algo que llevaba años guardado. Diego lo miró, sintiendo el peso de las palabras, de la verdad que nunca se había atrevido a escuchar. Lo sé, Alejandro. Yo nunca debí haberme ido. Siempre tuve la excusa del trabajo, del arte, de mi propia vida, pero todo eso ahora parece tan pequeño. Tan tonto. Mi padre, nunca pude explicarle lo que pasaba por mi cabeza. Y ahora, me siento incapaz de decirle lo que siento, de pedir perdón por todo lo que lo dejé atrás. Las palabras de Diego se mezclaban con el dolor, con la frustración. En ese instante, un torrente de emociones los invadió a ambos, y el silencio que siguió fue pesado, lleno de una tristeza profunda que solo los hermanos compartían. Finalmente,
fue Alejandro quien rompió el silencio. No hay tiempo para lamentarnos, Diego. Lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo ahora. No podemos dejar que el miedo nos siga alejando. Papá necesita que estemos juntos. Y yo sé que, aunque sea difícil, debemos ponernos de pie y hacer lo que él hubiese querido. Diego asintió lentamente, con los ojos brillando de lágrimas que no había dejado escapar hasta ese momento. Los dos hermanos se miraron, y, aunque el dolor seguía presente, sabían que lo único que quedaba por hacer era enfrentar la situación juntos. Decidieron ir al hospital. El camino hacia allí fue largo, pero más largo aún fue el silencio que compartieron durante todo el trayecto. En el aire flotaba una mezcla de nostalgia y desesperación. El ambiente de la ciudad, siempre tan agitado, ahora les parecía lejano, ajeno a lo que estaban viviendo. El tiempo parecía dilatarse a medida que se acercaban a la puerta del hospital, a la sala de espera donde sus vidas cambiarían para siempre. Al llegar, fueron recibidos por la mirada de Rosa, que los esperaba con los ojos llenos de preocupación. Los tres se reunieron frente a la puerta de la habitación de su padre, sin saber exactamente qué esperar. En ese instante, se dio cuenta de que el destino de su familia estaba a punto de cambiar para siempre, y que la relación con Alejandro también pasaría por una transformación radical. ¿Cómo está?, preguntó Diego, con la voz quebrada, incapaz de ocultar la angustia. Rosa los miró con una tristeza que no podía esconder. Los médicos dicen que ya no hay mucho que hacer. Está dormido, pero no sabemos por cuánto tiempo. Tienen que decirle lo que sienten. Lo que no dijeron. Esa última frase de su madre quedó flotando en el aire, como una sentencia que no podían eludir. Los dos hermanos se miraron, y en sus ojos había una determinación nueva, una resolución que no existía antes. Tenían que decir todo lo que nunca habían dicho, tenían que hacer frente a lo que quedaba pendiente entre ellos, porque el tiempo ya no les concedía más oportunidades. Entraron en la habitación con pasos lentos, temerosos de lo que encontrarían. El padre de Diego estaba allí, acostado en la cama, con la respiración débil, pero aún con esa presencia que lo había caracterizado durante toda su vida. No había palabras que pudieran llenar el vacío que sentían en ese momento. Se acercaron a él, uno al lado del otro, sin saber cómo empezar. Alejandro fue el primero en hablar. Papá, su voz tembló ligeramente. No sé si alguna vez te dije todo lo que quería, pero te lo debo ahora. Perdóname por no haber estado allí. Perdóname por todo lo que no te dije. Te quiero mucho. Diego lo miró y, al ver la sinceridad en los ojos de su hermano, también sintió que debía decir algo. Se acercó a su padre, tomando su mano con suavidad. Papá, siempre quise que estuvieras orgulloso de mí. No siempre supe cómo mostrarte eso, pero te quiero. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Siento no haber estado allí cuando más me necesitaste. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, pero había algo en el aire, algo que cambiaba. Los dos hermanos, juntos en ese momento, sabían que estaban haciendo lo correcto. Y aunque no sabían qué ocurriría con su padre, el paso que habían dado juntos, finalmente enfrentándose a su dolor, a su arrepentimiento y a su amor, era el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Pero justo cuando todo parecía calmarse, un giro inesperado se presentó en el horizonte. La salud de su padre dio un giro dramático, y los hermanos se vieron enfrentados no solo a la dolorosa realidad de su relación familiar, sino también a un futuro incierto que los obligaría a hacer una elección más difícil que nunca. La luz del amanecer se colaba a través de las cortinas de la habitación del hospital, iluminando tenuemente la figura de Diego, quien se encontraba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. La lluvia de los días anteriores había cesado, pero en su mente seguía retumbando el eco de todo lo que había sucedido en las últimas horas. La conversación con su padre, las palabras compartidas con Alejandro, el dolor y la reconciliación. Todo parecía un sueño del que no podía despertar. Había tanto por procesar, tanto por sanar, pero a la vez, una sensación de paz comenzaba a calar en su interior.
La noticia de la salud de su padre había sido una llamada de atención brutal. Durante días, se había debatido entre la culpa de no haber estado allí en el pasado y la urgencia de hacer las paces con todo lo que había dejado atrás. No sabían cuánto tiempo les quedaba con su padre, pero lo que era seguro era que ya no había tiempo para seguir huyendo de lo inevitable. Tenían que estar juntos, no solo para él, sino también para ellos mismos. Esa mañana, Diego se sentó junto a la cama de su padre, observando los monitores y las máquinas que ayudaban a su padre a respirar. A pesar de su fragilidad, Manuel seguía siendo la figura imponente que siempre había sido, aunque ahora vulnerable y dependiente. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría y autoridad, ahora estaban cerrados, y su respiración, aunque débil, aún marcaba el paso del tiempo. Diego sabía que no había mucho tiempo, pero había algo en su interior que le decía que debía aprovechar cada segundo. Por otro lado, Alejandro había estado con ellos desde la madrugada, sin pronunciar palabra, solo observando a su padre en silencio. Los hermanos, después de años de silencio y resentimiento, ahora estaban unidos por una causa mayor, la salud de su padre, que les había mostrado que la vida podía cambiar en un segundo. A pesar de los avances que habían hecho en su relación, la realidad de la enfermedad de Manuel les mostraba que aún quedaba mucho por resolver, que el tiempo para sanar viejas heridas estaba por agotarse. Finalmente, fue Alejandro quien rompió el silencio. Diego, no sé qué va a pasar ahora. No sé si podremos salvarlo, pero quiero que sepas algo, dijo, con la voz un poco entrecortada. Había algo en sus palabras que mostraba más vulnerabilidad que nunca. Todo este tiempo, me sentí perdido. Te odié por irte, por abandonarnos. Pero hoy, no quiero sentir eso. No quiero seguir cargando con esa rabia. No sé si puedo perdonarme a mí mismo por todo lo que no hice, por no estar allí para ti y para papá, pero sí sé que, en este momento, lo único que quiero es estar con él, con ustedes. Quiero que, al menos, en sus últimos días, él sepa que estamos aquí, que estamos juntos. Diego, al escuchar las palabras de su hermano, sintió que algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Había vivido con la culpa, con la sensación de haber fallado, pero ahora, con la sinceridad de Alejandro frente a él, todo comenzaba a tomar otro color. En su corazón, algo se aligeraba. Sabía que no podían cambiar el pasado, que no podían deshacer lo que ya había sucedido, pero también sabía que podían hacer algo por su padre, por su familia, algo que le diera sentido a todo el sufrimiento que habían vivido. Yo también te he fallado, Alejandro. Y lo siento, de verdad. Lo siento mucho por no haber estado allí. Pero hoy, ahora, quiero estar aquí, quiero estar con papá. Y quiero que, si nos queda tiempo, lo aprovechemos para sanar todo lo que podamos, para finalmente vernos como lo que somos, una familia. Porque eso es lo que somos, a pesar de todo lo que pasó, respondió Diego, mirando a su hermano con la sinceridad que nunca antes había logrado expresar. Alejandro lo miró, y por primera vez en años, ambos se dieron cuenta de que, aunque no podían cambiar lo que había sucedido, sí podían elegir lo que hacer con el tiempo que aún tenían. Se habían perdido, sí, pero aún quedaba algo que los unía, algo que había sobrevivido al tiempo, al resentimiento y al dolor. Al final, solo quedaba el amor, aunque de una forma un poco diferente, más madura, más consciente de las heridas que cargaban. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y Rosa entró. A su lado, el médico que atendía a Manuel los miró con gravedad, como si hubiera estado esperando un momento como este. Diego, Alejandro, dijo Rosa, con una voz suave, pero llena de la fortaleza que siempre había tenido. Se acercó a ellos, abrazándolos a ambos. No hacía falta decir nada, sus gestos lo decían todo. El amor y la tristeza se entrelazaban en su mirada. Los médicos nos han dado noticias difíciles, pero están haciendo todo lo que pueden. Papá ha estado luchando mucho. Lo hemos visto, ¿saben? Él nos necesita ahora más que nunca. Alejandro y Diego asintieron al mismo tiempo, sintiendo el peso de la situación. No había tiempo para lamentos ni para arrepentimientos. Ahora,
lo único importante era estar allí, estar juntos. El médico les explicó que, aunque las probabilidades de que Manuel se recuperara eran mínimas, había algo más que podía hacerse: darle paz, asegurar que sus últimos momentos fueran lo más tranquilos posible, rodeado de su familia. Los dos hermanos miraron a su madre, y por primera vez en mucho tiempo, compartieron un entendimiento profundo, una certeza: todo lo que importaba era estar juntos, sin importar lo que el futuro trajera. Decidieron pasar el día en la habitación de su padre, hablar con él como si aún pudiera escuchar, contarle todo lo que sentían, aunque no pudieran saber si él los oía o no. Hablaron de las memorias felices de la infancia, de los momentos en que su padre los había guiado, de lo que significaba para ellos. Diego y Alejandro, finalmente, se dieron cuenta de que, aunque nunca sería fácil, ya no tenían miedo de lo que vendría. La muerte, el tiempo perdido, el arrepentimiento, todo eso seguiría existiendo, pero en ese momento, había algo más grande: el deseo de vivir con dignidad, de sanar lo que quedaba por sanar. El día pasó lentamente, con momentos de calma y otros de desesperación, con silencios y palabras que salían del alma. Ambos hermanos se sentaron junto a su padre, en una mezcla de esperanza y desesperación. Sabían que no había garantía de que Manuel despertara, pero lo que sí sabían era que, al menos, habían hecho lo que pudieron. Habían compartido el tiempo que quedaba, y eso les daba un consuelo que, aunque pequeño, era valioso. En la noche, la situación empeoró. El doctor les informó que la respiración de su padre era cada vez más débil, y que los momentos finales se acercaban. En la habitación, se quedó un silencio profundo, un espacio lleno de amor y de despedida. Fue entonces cuando, de manera inesperada, Manuel abrió los ojos por un momento, miró a sus hijos y sonrió, aunque débilmente. No dijeron nada, solo se quedaron allí, con la mano de su padre entre las suyas, sabiendo que, aunque las palabras eran inútiles, ese gesto de conexión lo decía todo. Manuel cerró los ojos por última vez, rodeado por sus hijos, por la familia que siempre había querido, sabiendo que, al final, había sido amado. La pérdida de su padre fue un golpe brutal, pero también marcó un nuevo comienzo para los hermanos. Juntos, superaron no solo la muerte, sino también el dolor de las heridas no sanadas. La reconciliación entre ellos no fue un final, sino un nuevo principio, uno que, aunque marcado por la tristeza, les dio la oportunidad de vivir lo que quedaba de sus vidas de una manera más consciente, más plena, más unida. El camino de regreso no fue fácil, pero al final, valió la pena recorrerlo.